Y ya que estamos en este ejercicio de recordar, en el que ustedes han aceptado acompañarnos, vamos para otro episodio doloroso y vergonzoso de nuestra historia. La masacre de Trujillo Valle, ocurrida entre 1986 y 1994, gracias a una macabra alianza entre narcotraficantes, paramilitares, militares y agentes del gobierno. Pero vamos a recordar Trujillo a través del teatro y de la mano de tres figuras de la dramaturgia y la actuación colombianas: Humberto Dorado, Nicolás Montero y Jairo Camargo. Ellos son los responsables de El Deber de Fenster, el acontecimiento teatral del año en Colombia. Una obra escrita por Dorado y Matías Maldonado, dirigida por Nicolás y por Laura Villegas y protagonizada por Camargo y Daniel Castaño. Es la historia de un documentalista alemán que en el año 2110 recibe una caja con lo que resultan ser todas las pruebas de una masacre sin resolver ocurrida en los años 90. Dejemos que estas tres voces, junto con Antonio Morales, nos cuenten más detalles. Antonio Morales entra al radar. Humberto Dorado, en esta obra prácticamente no hay ficción. Uno diría que es la dramaturgia de un reportaje, de un expediente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se construyó? El trabajo del equipo, digamos, de guión, con Matías Maldonado y Luz María Jaramillo, consistió en armar un rompecabezas que hiciera coherentes los fragmentos de los considerandos, de las declaraciones, de los testimonios y de los fallos. Hay varios fallos. Pero es como un hiperrealismo de las matanzas de Trujillo, Nicolás Montero, y el tránsito de esa obra escrita y de la visualización de los materiales de video y de todo lo que era la reserva del sumario, para ponerlo en escena y lograr esto que vimos. ¿Cómo fue? Cuando yo leo la obra y veo que son básicamente documentos proyectados, salvo algunos clips de videos que había, entonces lo que propusimos fue, pues busquemos a las fuentes, busquemos quién lo dijo, ¿sí? Y ahí fue cuando descubrimos a Jaime Córdoba Triviño. Entonces le dijimos que si quería grabar, y fue un paso emocionante porque todos quisieron colaborar. Es decir, el padre Javier Giraldo, Jaime Córdoba Triviño. Que son personajes reales, pero hay otros que son reales, personajes construidos a través de actores que también... Exacto. Sí, exacto. Entonces, con los que hicieron la investigación, los buscamos a ellos, buscamos las fuentes primarias y fue muy emocionante saber que ellos querían colaborar. Y armamos una convención para hablarle de frente al público, para decirle, mire, todos los que están en esta luz y que están grabados en el teatro están diciendo documentos absolutamente reales, pero es una puesta en escena. Y así se siente. Y tratamos de hacer, digamos, un tono documental, digamos, para que para el público la voz viva, digamos, fuera un elemento del montaje. Bueno, y Jairo Camargo es justamente el documentalista alemán. Ese sí, salido de la ficción, pero no sabe qué tan ficción, porque esos personajes existen, que también hace el tránsito a sí mismo. Y una cosa muy curiosa, Jairo, usted logra poner en escena la tragedia de conocer esa tragedia. Pues en este caso, cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. Porque adentrarse en el mundo de Fenster es adentrarse en el mundo del horror de nuestro país, en el mundo del horror de nuestra historia, de esta cosa, de esta caverna inmunda en la que venimos moviéndonos hace ya mucho tiempo y de la que deberíamos estar muy cansados, pero parece ser que no. Tan terrible, Jairo, que la única justicia, la que no opera, no existe, es la memoria, es recordar. Ese es el deber de Fenster, ¿no? Ese es el deber de Fenster y ese es el deber de todos nosotros, la memoria. Humberto, ¿por qué Trujillo? Hay dos razones. Una, que el Grupo de Memoria de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación encontró que los componentes de la masacre de Trujillo eran los componentes que irían a repetirse en los últimos 20 años de la historia de nuestro país. Y la otra es un poco más personal, y es que cuando yo empecé a hacer cine, todo el cine colombiano miraba la violencia. Y tal vez la imagen más fuerte que me tocó vivir en ese momento fue la de los cadáveres flotando sobre el río Cauca. Y duré 20 años preguntándome quién hizo eso, por qué lo hizo. Y eso se demoró. Jairo, usted encarna, como bien lo dice Nicolás, la investigación. Usted encarna esa seguidilla de información que lo agobia. El problema suyo es la información, el de su personaje. Usted tiene demasiada información. ¿Qué tiene eso que ver con la escena del horror nacional?
Al contrario, nosotros estamos bastante desinformados, me parece. Exacto. O negados a la información. Fenster está clavado en su oficio y su oficio lo clava a buscar la información y a tener inevitable, indefectiblemente, en qué encontrar la verdad, qué encontrar con la información que tiene, llegar a la verdad. Él no puede escapar de eso. Pero la verdad que encuentra es que nunca se va a llegar a la verdad. Esa es la gran No, palabra. la verdad llega, la verdad aparece. Bueno, Otra cosa es lo que se hace con esa verdad, me parece a mí. Conduce a la impunidad. Que eso conduce a la impunidad en la que estamos, en estos casos, y en otros también, porque hay que decirlo. Yo sé que Fenster es producto de los estudios alemanes de Humberto Dorado. Humberto, uno siente que, como decíamos, eso es un expediente puesto en escena. Desde el punto de vista de la dramaturgia, ¿cómo hizo usted para ensamblar eso? 3 años de pinzas, porque nosotros mismos no entendíamos el lenguaje judicial, no entendíamos el lenguaje militar, eso contrastaba con lenguajes muy toscos que no lograban llegar a la claridad del relato. Entonces nos jugamos la carta del rompecabezas y tratamos de lograr que esa polifonía de lenguajes constituyera una unidad que relatara toda la historia es como un rompecabezas deforme, digamos. Parece complicado, pero la obra es simple. Sencillísima. Nicolás, el espectador que está aquí apoltronado, y lo sentimos en el estreno, yo creo que sí recibe una carga que quizás en las ciudades y en este tipo de ámbitos la gente no recibe, la carga de la guerra, de las torturas, de la masacre, de la motosierra, de los dedos chuzados con agujas. ¿Ese era un propósito así de descarnado y de brutal? No es solo el horror de eso, es que esas torturas, esas cortadas de cabeza, esas echadas al río tienen un propósito que es borrar la historia. En términos de desaparecer los cuerpos, es para que una vez entre en el tránsito, la historia se pueda borrar. Entonces es un doble horror. Jairo, hay otra cosa que es sorprendente en la obra, en la puesta en escena, es que usted termina interactuando con los personajes que aparecen en los videos, tanto personajes de la ficción como la realidad, como si fueran actores, como si fueran personas. ¿No? Sí, cosa que no fue nada fácil. Bueno, ¿qué no nos cuenta un poco cómo elaboró eso? Echando mano de mucha paciencia, sobre todo, sí, de mucha humildad, de mucha humildad porque... ¿Y del oficio o qué? Exacto, y del oficio, porque reconocerse tan absolutamente imbécil, tan absolutamente inútil frente a esta relación con los aparatos. Es que yo le decía a estos manes, les decía eso, les decía, mire, es la primera vez en 40 años que trabajo solo sobre un escenario. Sí. Y entonces para acabar de joder me ponen a trabajar con máquinas. Y después cuando sale un actor, entonces es un fantasma. Humberto, otra cosa que uno se pregunta es que evidentemente en la obra, como en la realidad en la cual se basa, se nota la alianza entre sectores de gamonales, de terratenientes, el ejército, los paramilitares, el narcotráfico, todo esto que conduce a lo que después alguien llamó la seguridad mafiosa. ¿Usted cree que el país desde estas salas y en adelante ya está con una madurez suficiente para digerir esos procesos que parecen ser ya históricos y que no han acabado? No lo sé, pero siento que el solo tema, el mero hecho de la verdad, de buscar la verdad, el mero hecho de que ya un grupo de investigadores haya tomado esto como la célula a la cual hay que hacerle una biopsia para determinar la profundidad y el tamaño y la amenaza del tumor, que nos permita compartir con el público el conocimiento de estos casos. Yo creo que eso significa que hay un clima de verdad, de destapar las cosas. Pero es que si no se conoce la verdad, no se conoce el futuro. Nicolás, justo en el tema de la madurez, de alguna manera preguntaba yo eso, pero ahora infiero que el hecho mismo de hacer la obra, de escribirla, de actuarla, de dirigirla, de hacer el montaje, es un ejemplo de madurez. Quizás no solamente de ustedes, sino que el país ya, si el arte empieza a jalar eso, es porque ya vamos por el buen camino, ¿no? Es difícil leer el futuro. Lo que sí creo es que Colombia necesita desesperadamente sacar el conocimiento de unos nichos. Es decir, no puede ser solo un puñado de, entre comillas, privilegiados o lo que sea, los que accedan a eso. Tiene que volverse un ejercicio, digamos, general, y supongo que ahí
Insisto, esta obra, de hecho, yo se la presentaría a colegios. Creo que esto debería ser parte de la historia oficial, debe ser enseñado como parte de la historia oficial para elaborar un monumento vivo. Es decir, yo lo pondría en los textos escolares. Jairo, usted, Fenster, en un momento dado de la obra, hacia el final, dice una frase que es históricamente demoledora. Esto sigue ocurriendo. ¿Qué siente usted ahí? ¿Qué está comunicando con eso? El horror de lo que vivimos, la vergüenza, la gran pena, la inmensa pena que a mí me produce revisar estas cosas. Y esto a vistas 2 siglos adelante o 1 siglo adelante, que es lo que Fenster está mirando, sí, pues se vuelve más horroroso. Que esto siga ocurriendo, que haya sucedido atrás, que esté ocurriendo en un pasado tan reciente, ¿cierto? A mí lo que me produce es eso, un horror y una vergüenza terrible, además de un inmenso dolor. Claro. Y en ese sentido de las emociones, hay un momento en la obra en que algunos dijeron que era efectista, en que pasa una cosa muy complicada, y es que usted, Fenster, saca el objeto prototípico del paramilitarismo. De un estuche de contrabajo saca una motosierra. Los mejores goles, ¿qué pasa ahí? Los mejores goles suelen ser con efecto. Pero en todo caso, los más bonitos. Pero en todo caso, con los 3 externos que llaman. Pero pues uno queda muy cómodo. O sea, de alguna manera uno estaba esperando la motosierra, ese horrible símbolo, ¿no? Yo creo que bueno, en esta filosofía o en esta manera, en este escapismo en que vivimos nosotros, otra cosa es que no queramos ver esas cosas, que no queramos ver la realidad. Humberto, usted también manda datos muy fuertes del contexto político del país, en el cual la complicidad de ciertos sectores del ejército y los paramilitares en los 90 era fuertísima. 4 candidatos asesinados, las peores masacres. Es importante ese contexto histórico, ¿no? Es decir, Trujillo no es un caso ahí porque hubo una guerrilla. No, y además creo que ese contexto es para marcar el recuerdo. Esas cosas han sido, por lo menos en el transcurso de mi vida, imágenes muy fuertes que me pregunto yo, ¿en dónde estoy? ¿Es este mi país? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Y esto qué me importa? ¿Puedo evadir esto? Y la generación nueva, créeme que no tiene una noción de lo que está pasando y no tiene una noción de esa época y de ese tiempo. Yo quiero pensar que a las generaciones les va a tocar más duro que a la nuestra, pero tienen que saber lo duro que fue la nuestra. Y para terminar con usted, Fenster, uno siente que al final la gran expresión de su personaje, Jairo, es una de las pasiones y de las determinantes de la vida negativamente, que es la ira. Hay mucho de ira en esto. Indignación. Una piedra histórica en este país. Una piedra histórica. Una piedra histórica. Eso sí. me gusta. Es rabia porque esto sigue y sigue habiendo mucho incauto y mucho ingenuo que cree en discursos tontos. Como dice Fenster en algunas partes de un discurso de 1878. ¿Dónde he oído yo esto? Claro. ¿Dónde he oído yo esto? Bueno, señores actores, muchísimas gracias por haber estado en el radar. Y ojalá que no solamente esta obra se vea aquí en el Teatro Nacional, sino que pueda salir, no sé a dónde, pero ojalá que eso pase. Les deseo un Es absolutamente ineludible en el proceso del teatro colombiano ver esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Gracias. Sí. Por la memoria y por la verdad, El Deber de Fenster termina su temporada en el Teatro Nacional este sábado. Aún están a tiempo de verla. Ojalá regrese y, como dice Antonio Morales y Nicolás Montero, ojalá se lleve por muchas salas y este texto se enseñe en escuelas y colegios de todo el país. El radar regresa dentro de unos minutos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Y a propósito de nuestros temas de hoy, una frase del escritor francés Paul Valéry. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com.
Nos vemos el lunes porque mañana el turno es para José Gabriel y una invitación muy especial. Mañana y el sábado pueden hacer sus donaciones por los damnificados del invierno en todas las sedes de la Cruz Roja en las principales ciudades del país. Que descansen.